Hola, ¿cómo están? Para el día de hoy teníamos programado una conversación sobre el arquitecto Rogelio Salmona. Es uno de los arquitectos más reconocidos en Latinoamérica, en especial en Colombia. Algunas de sus obras en Bogotá son El Eje Ambiental o Las Torres del Parque, y para poder hablar de él vamos a tener una invitada, es Laura Bravo, una compañera con la cual estamos estudiando arquitectura. Y pues adelante, Laura. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura y vamos a ver qué surge de toda esta discusión. Vamos a ver qué tal. Para comenzar esta conversación vamos a partir de la premisa que la buena arquitectura prevalece, se convierte en ruina y la mala arquitectura desaparece. Entonces, esta es una frase que Rogelio siempre citaba en sus entrevistas, y cuando se le preguntaba por como sus obras y el que pensaba, entonces él siempre respondía como hay que esperar a ver en el tiempo si mis obras se van a considerar eh, como momentáneas o van a llegar a convertirse en estas. Bueno, y al parecer pues este mensaje, este ideal, tenía bastante importancia en su vida y en su trayectoria como arquitecto, porque tenía escrito a mano, detrás de su escritorio, una frase que decía: dar al presente unas ruinas tan bellas como las que sobrevivieron a los tiempos. Así que precisamente es de esto de lo que vamos a estar hablando, acerca de si la arquitectura de Rogelio Salmona en algunos años va a ser considerada una buena ruina o simplemente va a ser suplantada y olvidada en el tiempo. Entonces, para esto es importante que primero definamos qué es una ruina. La primera definición que encontramos de ruinas es: el término ruinas es usado para describir castillos y los restos de arquitectura humana, estructuras que alguna vez fueron un todo, pero que se han derruido parcial o completamente debido a la carencia de mantenimiento o a los actos deliberados de destrucción. Ok, sí, digamos esa es una definición que muchos conocemos y podemos asociar a ruina, pero yo creo que podemos ir más allá y como proponer algunos aspectos que definan lo que es una ruina. Entonces, el primer aspecto que se me ocurre para poder medir una ruina es la estética. Y es que a pesar de que un edificio pues ya esté completamente desolado y caído, bueno, casi todo, sigue habiendo ahí un componente estético importante, y también yo creo que está acompañado como de ese romanticismo o esa nostalgia que hace que las personas quieran mantener ese edificio en el tiempo. Estoy de acuerdo, ese aspecto me gusta. Y otro que yo digo que es clave es la historia, porque tiene que haber ocurrido algo ahí, tiene que haber ocurrido cosas. Esa nostalgia que tú nombras para la estética también tiene que estar en lo histórico, porque va relacionado pues con lo que ha vivido la ciudad, del país, y entonces es como un conjunto de todo esto que está pasando, ¿no? Alrededor. Como decía, es un conjunto de todo esto que está pasando alrededor de la arquitectura, entonces por eso considero que lo histórico también es importante. A mí esa historia me gusta y me hace pensar uno un poco relacionado, y es como la relevancia que tiene el edificio, ¿sí? Si ese edificio en su momento fue un hito dentro de una ciudad, dentro de un país, y ok, sí, pudieron pasar muchas cosas dentro de ese espacio, mucha historia, pero si los ciudadanos y los humanos que habitan como esa ciudad donde pertenece el edificio no se sienten representados con esa historia o no creen que es lo suficientemente importante, pues el edificio se va a sustituir y no va a ser una ruina. Y sí, pues no es como que solamente haya sido considerado un hito, sino que hasta hoy en día se siga considerando uno que sea de referencia para un espacio, que sea como una representación pues de un lugar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el último que podremos dejar es la técnica, y es porque es muy asombroso ver ese edificio en términos de aprendizaje para la arquitectura. Entonces vemos, por ejemplo, en las siete maravillas del mundo, que hay detrás de la construcción del Coliseo Romano. O sea, eso es de verdad muy impresionante, haber construido eso en esa época. Lo mismo que Machu Picchu y todas estas, eh, no sé, estructuras del mundo antiguo que aún pues quedan hasta hoy, que podemos estudiar. Entonces es bastante impresionante pensar en lo técnico de todo.
Con base en los cuatro aspectos que acabamos de ver, vamos a observar alguna de las obras de Rogelio Salmona y analizar si estas pueden ser o no ruinas. Vale la pena aclarar que la arquitectura de Rogelio Salmona pues es muy reciente en el tiempo. La primera obra data en 1960 y pues sería muy difícil decir ahora con certeza pues que esto va a ser una ruina, pero también se puede identificar ciertos aspectos que pueden ser claves en esta discusión. Pues de Salmona vamos a partir del caso del eje ambiental, un proyecto que a través de los años ha adquirido bastante historia debido a todos los sucesos que han ocurrido en él o alrededor de él. En la imagen está mostrándose una foto donde sus aguas fueron teñidas con tinta vegetal roja, así simulando el color de la sangre, y fue una protesta que se realizó en un momento en que Colombia estaba pasando por un momento crítico con el gobierno, y entonces ayuda a visibilizar de alguna manera y de una manera bastante importante todo lo que estaba sucediendo en Colombia por esos días. Entonces la empieza a contar desde estos proyectos, y no solamente desde estas vivencias y desde que el proyecto ha sido implantado, sino también desde la historia que se cuenta antes. La historia que también tiene que ver con este proyecto y con el tema de la temporalidad es que al inicio se recibieron bastantes críticas sobre la vegetación baja y que esto pues no daba un buen porte a este espacio como tan importante para la ciudad. Acá se puede identificar las intenciones del arquitecto Rogelio Salmona, en el cual los proyectos pues cambian durante el tiempo y no es lo mismo, como vemos en las imágenes, cómo se habitaba este espacio con la vegetación baja y cómo se habita este con la vegetación alta. Otro proyecto que cabe mencionar es la Biblioteca Virgilio Barco. Este proyecto es bastante importante por varias razones. La primera es la gran implantación que tiene, es una escala metropolitana, entonces es un hito para la ciudad. Y bueno, en segunda instancia, como vemos en la imagen, son edificios bastante especiales porque contienen como características propias de la arquitectura de Rogelio Salmona. Entonces son estas formas circulares, formas abanicadas, que como podemos ver en esta otra imagen, genera espacialidades muy importantes. Importantes en el sentido en que son únicas. Bueno, y también regresándonos como al tema de la escala y de que es un edificio bastante amplio, al igual que muchas de sus otras obras que tienen que ver con espacios que sirven directamente al país en general, porque son lugares que guardan información, por ejemplo, el tema de la biblioteca o también el Archivo General de la Nación. Y pues esto realmente tiene un componente tanto de estética muy importante y de historia. Yo creo que también podemos comparar que muchas de las ruinas que ya conocemos son edificios con bastante área, y pues es una relación que también tiene los proyectos de Salmona. Otro punto súper importante para Bogotá son las torres del parque. Este realmente es un hito que se conforma con la plaza de toros que ya existía, pero pues ese espacio es importante y es un lugar para encontrarse, puesto que es un hito. Entonces, para mí es bastante interesante e importante la presencia que tiene en Bogotá, porque se juega con el tema de la montaña, las visuales que se tienen hacia ella, de la ciudad, las terrazas, y es bastante importante todos estos temas que se conforman alrededor de él. Este proyecto también es sumamente importante en cuestión de su materialidad y de los colores, puesto que, digamos, muestra en su máximo esplendor pues ese nombre que recibe Bogotá, que es la ciudad naranja. Digamos, para mucha gente es increíble que realmente Bogotá pues tiene mucho ladrillo a la vista, y este proyecto al ser tan alto y al contrastar con la montaña demuestra ese valor que tiene nuestra ciudad. Bueno, y por último el aspecto de la técnica. Claramente estos edificios no son construidos con piedras gigantes difíciles de transportar, sino que por el contrario son construidos por un mampostería, entonces pues son realmente
muy fáciles de manejar con las manos, y pues a esto hay que sumarle que es un sistema constructivo que se usa bastante dentro de este país, en especial en Bogotá. Hay otro tema que habla de los edificios mucho más especiales, y es que, bueno, las ladrilleras lógicamente tienen ya un modelo de ladrillo el cual producen en masa, ¿sí? Porque es lo más sencillo en tema industrial. Pero en las obras de Rogelio Salmona, al ser un arquitecto tan importante, le fabricaban sus propios ladrillos a su medida. Y gracias a esto es que podemos ver como estas composiciones y algunos tejidos y trazados diferentes, y esa manera tan sensible de trabajar con el ladrillo. Y bueno, en conclusión, creo que las obras de Rogelio Salmona sí cuentan con esos 4 aspectos que las podrían ayudar a hacer una buena ruina en su futuro, y pues porque son edificios que nos traen y guardan historias, son edificios agradables, casi la mayoría, sino que todos son hitos. Entonces creo que por estos motivos sí se podría convertir la arquitectura de Salmona en... Completamente de acuerdo, pero pues acá también sale otra cuestión, y es que la ciudad no puede estar llena de ruinas, y teniendo una arquitectura como tan buena como lo acabamos de ver anteriormente, siento que se perdería un poco el sentido de la palabra de ruina, porque son edificios como únicos, y eso también es lo que los hace icónicos e importantes. Entonces acá hay que preguntarse otras cosas y decidir qué edificios en un futuro pues van a ser los que realmente van a perdurar, y cuáles por necesidad de espacio y de avanzar pues realmente van a terminar en el olvido y siendo reemplazados por otros. Bueno, creo que eso es todo por... ¿Les surgieron dudas o tienen algunos comentarios para hacernos? Nos los pueden dejar aquí en la cajita y pues los estaremos respondiendo. Muchas gracias por estar acompañándonos, y pues nada, a disfrutar la arquitectura de Salmona. Gracias, Laura, por este espacio de conversación. Realmente fue muy importante este espacio en el cual aprendimos nuevas cosas, a ver la arquitectura también desde otros ojos, y pues queda la pregunta de qué edificios pueden ser ruinas en un futuro dentro de nuestro país.